Bien, jóvenes, retomaremos la clase. Bien, como les estaba explicando, lamentablemente se cortó sin advertencia, que se pueden preguntar de cualquier manera. Es decir, ¿de dónde nace este concepto? Normalmente, esto es lo que ocurre. Tengo tres ejes, X, Y, Z. Normalmente se pone a Z como variable dependiente. Z, una función de X y Y. Porque Z es la altura. Pero esto es convencional, eso quiere decir que es un acuerdo, no es regla. De pronto, yo hago así, y digo, este es Y, este es Z y este es X. ¿Por qué no? Estoy haciendo una función Y igual F, Z, X. ¿Por qué no? Puedo hacerlo. Nada me impide. Entonces, de esta regla aparece esta derivada parcial. ¿No ve? Estoy derivando y es mi variable dependiente con respecto a X. Entonces, lo único que tengo que hacer, mis variables son Y y X, las dos. Entonces, Z se vuelve constante. Esto es lo que tengo que fijarme. Z se vuelve constante. ¿No ve? Y ya está, pues. Marco X, y derivo. Tengo que tener cuidado que el numerador me representa la variable dependiente. Por tanto, cada que derive Y, voy a multiplicar por dy sobre dx. Es decir, derivada parcial de Y con respecto a la derivada parcial de X. Cada que derive Y. Cuando derivo X no pasa nada. No sé si me entendieron. ¿Qué dicen jóvenes? Les escucho. Si me han entendido, pónganme el puntito verde. Está bien, ¿verdad? Jóvenes, yo les agradezco la cantidad de preguntas que me están haciendo, porque si se fijan ustedes, cuando el docente hace una explicación, como yo conozco ya la materia, hay muchos detalles que se me pasan. Por ejemplo, este detalle de la última pregunta de su compañero es muy importante para saber qué debo derivar, cuál es constante, cuál no es, cómo muestro, pero no estaba dentro de la explicación. He podido hacerla porque ha venido la pregunta. Sean ustedes conscientes de que la calidad de una clase depende tanto del docente como de los estudiantes. Mientras más preguntas me hagan, mejor va a ser la clase. Pues, por favor, por eso que yo les insisto tanto, pregunten, pregunten. Porque sí hay un montón de detallitos que se pasan y es bueno explicar, ¿no? Y eso ha ocurrido ahora en varios puntos. Eso es, jóvenes. ¿Quieren hacer otro ejemplo o quieren todavía, tienen alguna duda en este ejemplo? Les escucho, les escucho. Intervengan, por favor. Un ejemplito más, Liz. Ya, vamos a hacer un ejemplo que va a ser, a ver, voy a ver en el libro. ¿Cuál podemos hacer? A ver, este que es parecido. Y luego vamos a hacer alguno con exponenciales, con esas cosas. ¿Listo? A ver, 3x al cuadrado por z menos x cuadrado y cuadrado menos 2z al cubo más 3yz igual a 5. Me están pidiendo
derivada parcial de z con respecto a x y derivada parcial de z con respecto a y. Listo. Primero, derivada parcial de z con respecto a x. Entonces, como hemos visto, z y x son mis variables. Marco todo lo que tenga z y x. Y es constante, ¿no? Porque no está apareciendo aquí, en la primera. Z, Z. Listo, derivo. Como Z es mi variable dependiente, cada que derive Z voy a multiplicar por esta derivada parcial. ¿No ve? Ya está, pues. El primer elemento, producto. Variable X por variable Z, en una multiplicación. Entonces debo aplicar las reglas del producto. Este 3 voy a unirlo en esta ocasión a X. Hemos visto hace rato que también podría haberlo unido a Z, ¿no ve? No importa eso. Regla del producto dice, la derivada del primero por el segundo sin derivar. La derivada de 3x al cuadrado es 6x, ¿no? Este 2 vas a multiplicar. Por el segundo sin derivar, por z. Más el primero sin derivar, 3x al cuadrado. Por el segundo, por la derivada del segundo, por z. La derivada de z es 1, ¿no ve? Pero como he derivado z, derivada parcial de z con respecto a x. ¿Hasta ahí se entendió? Si en alguna parte no me entienden, córtenme, por favor. Intervienen ustedes, yo los escucho, me detengo y les explico. No hay problema que me corten. Dice una pregunta. ¿De dónde salió el 3? Este 3, del enunciado. Así me lo han dado. Ya ¿Ves? dice, porque sería 3 por 3. Adelante ya está yendo como 6, ¿o no? No, a ver, mira. ¿Qué es lo que he hecho? Aquí hay un producto, ¿no ve? Sí, Entonces, lo que estoy haciendo es la derivada del primero, la derivada de 3x al cuadrado, es 6x, ¿no ves? Esto pasa a multiplicar. sí. 6x por el segundo sin derivar por z. Más el primero sin derivar. ¿Qué es el primero? Aquí está, es 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Por la derivada del segundo, por z. La derivada de z es 1. Entonces, derivada parcial de z con respecto a x. Ya dice, muchas gracias. Está bien, ¿no ve? Menos. Derivamos este segundo, por eso viene el menos. En este caso, mi única variable es x al cuadrado y y al cuadrado es constante. Entonces, es bueno copiar primero la constante, y al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es 2x. ¿No ve? Se queda así. ¿Por qué? Porque he derivado x. Menos 2z cubo. La derivada de 2z cubo es 6z al cuadrado. Como he derivado z, derivada parcial de z con respecto a x. Más 3yz, la constante, 3y. La derivada de z, 1. Como he derivado z, derivada parcial de z con respecto a x. Igual, la derivada de 5, 0, ¿no? Porque es una constante. El cabalito me alcanzó mi papel. Un poco confuso, disculpe. ¿Se entendió la derivada? Sí, dice, Muy bien. Entonces, lo que queda es despejar la derivada parcial de z con respecto a x. Para eso, ya saben ustedes, junto todo lo que tenga, 3x al cuadrado, derivada parcial de z
con respecto a x, todo junto a la izquierda, menos 6z cuadrado, derivada parcial de z con respecto a x, más 3y, derivada parcial de z con respecto a x, igual, todo lo que no tiene se va al otro lado, con el signo cambiado, menos 6xz, más, voy a ordenarlo, ¿ya? 2y cuadrado x. Este 2 lo voy a llevar adelante. Nada más. ¿Cuántos elementos son? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Está bien, no me olvide ninguno. Bueno, pues factorizo. Derivada parcial de z con respecto a x. 3x al cuadrado menos 6z al cuadrado más 3y igual menos 6xz más 2y cuadrado x. Ya está. Todo este paréntesis que aquí está multiplicando pasa a dividir. Y mi resultado final va a ser menos 6xz más 2y cuadrado x sobre 3x al cuadrado menos 6z cuadrado más 3y. Listo, ese es mi resultado. Es difícil simplificar algo en esta operación. ¿Se entendió, jóvenes? Pónganse comprendidos si no han entendido. Así yo me quedo más tranquilo. Es un problema de las clases virtuales. Que si no hablan ustedes, yo me siento solo. En cambio, en el curso, yo siempre he partido del hecho de que matemáticas es una de las materias que se puede estudiar incluso escuchando música, ¿no? En el razonamiento no hay problema si estamos hablando, interactuando. Por eso a veces, su clase es muy bulliciosa, me dicen, pero está bien, mientras no perjudiquemos a los otros compañeros, no hay problema, debe ser interactiva. Bien, vamos a hallar la derivada ahora con respecto a y. Voy a volver a copiar la ecuación. Y voy a encontrar la derivada de z con respecto a y. Entonces, esta derivada parcial a mí me está mostrando que debo considerar variables a z y a y. X se mantiene constante. Es bueno marcarlo, ¿no? Como ya les dije. Z, Y, Z, Y. Además, identifico a Z como la variable dependiente. Por tanto, cada que derive Z voy a multiplicar por derivada parcial de Z con respecto a Y. Ya está, pues. Comenzamos a derivar. El primero, mi variable Z. Por tanto, 3x al cuadrado se mantiene constante. La derivada de Z es 1. No lo pongo. Pero como he derivado Z, esto sí debo poner. ¿La ve? Del primer elemento. Vamos al segundo elemento. X al cuadrado constante. La derivada de Y. 2y. Nada más, ¿no ve? Porque he derivado Y, no he derivado Z. Se queda así. Siguiente. 6z cuadrado. Como he derivado Z, por la derivada parcial. Siguiente. Me olvidé marcar aquí el Z.
Tengo un producto. El primer elemento va a ser 3y y el segundo va a ser z. La derivada del primero por el segundo sin derivar más la derivada del segundo por el primero sin derivar. La derivada del primero, 3, por el segundo sin derivar, z. Como he derivado y no pasa nada, se queda así. Más el primero sin derivar, 3y, la derivada del segundo, la derivada de z es 1. Y como he derivado z, mis derivadas parciales, igual, derivada de 5, 0. Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? He ido derivando término a término, aplicando la regla que corresponda donde corresponda. Listo, nada más. Ya está, pues. Ordenamos para poder factorizar y despejar el dz con respecto a y. 3x al cuadrado, derivada parcial de z con respecto a y, menos 6z cuadrado, derivada parcial de z con respecto a y, más 3y, derivada parcial de z con respecto a y, igual. Voy a ordenar un poquito. Esto pasa con signo positivo. 2x cuadrado y menos 3z. Y creo que es todo. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Está correcto. Factorizo la derivada parcial de z con respecto a y aquí me va a quedar 3x al cuadrado menos 6z al cuadrado más 3y igual 2x al cuadrado y menos 3z. Está bien, ¿no ves? Ahora, todo esto que está multiplicando acá y está resumido en un paréntesis, pasa a dividir y obtengo mi resultado final. 2x al cuadrado y menos 3z sobre 3x al cuadrado menos 6z al cuadrado más 3y. Listo, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Les escucho. Si han entendido, pónganme el comprendido verde. Si no, no tengan ninguna pena en poner el rojo, por favor. Me permiten a mí explicarles. Hice una pregunta. Te escucho. Estos ejercicios siempre terminan. No te escucho bien, se ha cortado. Que si estos ejercicios siempre terminan en fracción. Inicialmente sí, ¿no ve? ¿Por qué? Porque todo esto pasa a dividir. Pero hay muchas ocasiones en las que puedo hacer simplificaciones. ¿Te das cuenta? Entonces, si logro simplificar esto y desaparece la fracción, perfecto, puede ser. Pero normalmente el método me va a llevar a factorizar y esto va a pasar a dividir. Inicialmente va a ser siempre así. ¿De acuerdo? Sobre todo cuando trabajamos solamente en una dimensión, eh, muchas veces se puede simplificar. Cuando trabajamos en dos dimensiones es más complicado simplificar porque tenemos más variables, pero puede darse. ¿Listo? Pero inicialmente, normalmente me va a dar así. Bien.
Me agrada que estén comprendiendo. Les voy a dar una práctica, chicos. Aquí está el libro. La verdad es que no quería pasarles este método escaneado. ¿Por qué? Porque primero el autor nos muestra la derivación implícita utilizando la diferencial total. Está bien, es válido también. Nos pone un tipo fórmula. ¿Listo? Y lo resuelve por otro método, que es válido. Esta sí se puede aplicar. Y alguien me dijo, a mí es más sencillo aplicar el método que está en el libro. Bueno, lo que pasa es que cuando vimos cálculo 1 aplicamos el método que les he explicado ahora. Entonces, no quería desviarme. Pero les voy a pasar, voy a subir al Moodle, voy a escanear toda esta parte de derivación implícita y lo voy a subir al Moodle hoy mismo. ¿Listo? ¿Será De que nos modo, puede decir, Lisa, qué página es, por favor? ya. Derivación implícita comienza en la página 183. Perdón, perdón. Me pondré mis lentes mejor. Disculpen. Mejor me pondré mis lentes porque estoy leyendo mal. Comienza en la página 185. ¿Listo? Ahora sí estoy leyendo bien. Derivación implícita comienza en la 185 por el método que les digo. Obviamente también aplica el método que hemos visto nosotros. Y en la página, los ejemplos que hemos resuelto están acá. Y en la página 188 hay una práctica. ¿Listo? Esa práctica les voy a pedir que me los resuelvan. Son 5 problemitas. ¿Listo? Entonces voy a pasarles, van a hacer 1, 2, 3 hojas escaneadas. Voy a subir al Moodle ustedes, y ahí van a encontrar también la práctica. ¿Listo? Eso vamos a hacer en el curso del día. No tan ahorita, por favor, porque enseguida yo termino la clase y tengo una diligencia que hacer. Entonces, esta tarde yo voy a subir todo esto al Moodle. Al terminar la tarde ya lo van a tener, con las grabaciones de las clases también. ¿Listo? Vamos a resolver uno de los problemas de la práctica ahora. Si se me corta, no, todavía tenemos tiempo. Creo que puedo terminar este ejemplo. A ver, es el problema 4 de la práctica, que me gusta porque está dentro de lo que quería hacer. YZ igual ln de x más z. Es ese problemita. Me piden encontrar derivada parcial de z con respecto a x y derivada parcial de z con respecto a y. ¿Listo? Vamos a resolver. Ayúdenme ustedes. ¿Qué tenemos que hacer? Si alguien quiere intervenir, le escuchamos. ¿Qué dicen? ¿Cuál es el primer paso para derivar esto? ¿Nadie? Derivar todo, listo. La derivada de lo que está dentro del Hacer desaparecer el logaritmo natural. Eso es. Eso es. Miren, debemos tratar de ser metodológicos. Eso quiere decir que el primer paso va a ser siempre, no importando si aquí viene logaritmo, exponencial, seno, coseno, tangente, lo que sea, identificar las dos variables, z y e. Es lo primero. ¿Listo?
En este caso particular, z y x. Y se mantiene constante. Entonces, además, debo saber que cada que derive z, debo multiplicar por este diferencial. Y cada que derive x, que está en el denominador, no pasa nada, se queda así. El segundo paso es derivar término a término, todito. Y al derivar término a término, imagínense, yo les doy una función x, y más exponencial más seno de x, y, puedo darles cualquier cosa. El método es el mismo. ¿Listo? Derivamos este término y este término. El primer término, z es variable, y es constante, la derivada y. Como he derivado z, derivada de z con respecto a x. ¿No ve? Tal cual. Igual. Ahora derivo todo esto. Ah, macanudos, me aparece un logaritmo. ¿Cómo es la derivada del logaritmo? Mi tabla, por favor. Tengan su tabla a la mano. Yo sé que si tengo una función logaritmo, su derivada dice u' sobre u. ¿No ve? Así está en la tabla. ¿Por qué u'? Porque tengo función compuesta. Y además aquí las dos están siendo variables. Ya está, pues. Voy a poner de forma genérica u', que es u xz, ¿no ve? Prima. Sobre u, x más z. Sin derivar. ¿Han visto? No he apartado nada de las reglas que conozco. Nada. Este prima quiere decir que debo derivar. Debo recordar que estoy derivando con respecto a x, ¿no ve? Por tanto, las dos son variables. Entonces, ¿qué me queda? Y derivada parcial de z con respecto a x, igual. La derivada de la primera, porque esta derivada tengo que derivar este y este, ¿verdad? Es una suma. No es al cuadrado, nada. Por tanto, derivo este y luego derivo esto. La derivada de x es 1. Y se queda exactamente así. La derivada de z, 1 también. Pero en este caso he derivado z. Por tanto, se queda así. ¿Se entendió? Aquí este 1 no puedo dejar de ponerlo, ¿no ve? Porque estoy derivando este x y el resultado es 1, 1. Y está sumando esto. Listo, eso es todo. Ahora tengo que despejar el de z y el de x. Y aquí me aparece un problema. Este x más z podría pasar aquí a multiplicar, ¿no ve? O podríamos dividir estos dos sobre 1 sobre x más z más la derivada parcial sobre x más z. Creo que me complicaría mucho. Voy a pasar este x más z con un paréntesis. Está dividiendo, lo voy a pasar aquí a multiplicar. Y me va a quedar. ¿Está bien? Ya lo dejo así. Hago lo que siempre he hecho. Todo lo que tiene derivada parcial a la izquierda y todo lo que no tiene al otro lado. ¿Qué es lo que tiene aquí? ¿Está bien? Prácticamente queda así. Este 1 se queda, esto pasa aquí a restar y aquí no tengo más elementos. Tengo 1, 2, 3 elementos. 1, 2, 3, igualito. Factorizo y me va a quedar
y por x más z. Así, ¿no ve? Menos 1 igual 1. Mi resultado final va a ser 1 sobre y x más z menos 1. Listo. Mejor lo dejo así, y no me hago más lío. ¿Se entendió, chicos? Sí. Pregunten, por favor, todo lo que quieran. Entonces, fíjense que si aparece una función logaritmo, exponencial, cualquier función, no debo hacerme problemas. Uno de los problemas que tienen los estudiantes es que cuando ven una raíz, ven un logaritmo, un exponencial o un seno o un coseno, entran en pánico. Y fíjense de que no tienen por qué, al final de cuentas es exactamente lo mismo. Al contrario, es más sencillo a veces manejar ese tipo de funciones. A ver, quedan 6 minutos. Voy a tratar de terminar la derivada parcial con respecto a y. ¿Listo? Mi función es y z igual ln x más z. Y voy a derivar la función con respecto a y. Como estoy derivando con respecto a y, ahora x y z se mantienen variables. O perdón, y z son variables y x es constante. Por tanto, voy a hacerlo rápido, chicos, para poder terminar. Y si no termino y se corta sin que me despida, ni modo. Ya saben cuál es su práctica. Y ya saben también que esta tarde voy a subir todo al YouTube. Bien. Producto, ¿no ve? Y z, las dos variables, producto. Y esto quiere decir entonces, la derivada del primero 1 por el segundo sin derivar, z, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, 1. Pero como he derivado z, multiplico por eso. Igual u' sobre u. Directamente u', la derivada de x, constante, 0. La derivada de z, 1. ¿No ve? Sobre u. Listo. Ya está. Resultó más fácil de lo que pensaba. Z más y derivada parcial de z sobre derivada parcial de y. Esto es igual. Puedo escribirlo así, ¿no ve? ¿Sí o no? Es lo mismo, ¿no ve? Entonces, ahora esto pasa a restar. Menos z. Este z está pasando a restar al otro lado. Tengo 1, 2, 3 elementos, 1, 2, 3 elementos. Listo. Factorizo. Listo. Y finalmente, digo que mi respuesta es menos z sobre y menos 1 sobre x más z. No me gusta mucho el resultado porque no debería haber fracciones ni en el numerador ni en el denominador. Pero es un buen resultado. Lo dejamos así. ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué dudas tienen? Les escucho. Si me han entendido, pónganme el botoncito verde. Bien, jóvenes. Lamentablemente se está terminando el tiempo.
No tengo todavía la fecha del examen parcial. Voy a tratar de conseguirlo hoy día. ¿Listo? Entonces el lunes vamos a comentar sobre eso y el lunes vamos a planificar todas las clases que nos quedarían antes del primer examen parcial. El lunes ya es 7 de septiembre. Los exámenes deberían comenzar el 14 de septiembre. ¿Listo? Entonces yo creo que hasta el lunes ya voy a saber exactamente la fecha del primer parcial. Por lo pronto, lo que nos queda de esta parte son aplicaciones de derivadas parciales que vamos a comenzar a avanzar el lunes, orientándolo bastante a máximos y mínimos. Por favor, no falten a la clase del lunes. Entonces, ya me quedan apenas, bueno, 1 minuto y pico. Les agradezco mucho su asistencia y pues nos vemos en la clase del próximo lunes. Muchas gracias, jóvenes, y cuídense, por favor. Está bajando la epidemia, pero a veces cuando está bajando es cuando uno más se descuida y termina contagiándose. Por favor, cuídense. Muchas gracias y hasta el próximo lunes. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Voy a terminar entonces la clase.